Muy buenas tardes tengan todos, les saluda la profesora Yasmin Rivera. Esta semana veremos el tema método científico. Vamos a hacer una recapitulación acerca de este tema porque recuerden ustedes que en agosto tenemos la Feria de la Ciencia. Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es el método científico. ¿Qué es el método científico? Es una técnica que nos permite llegar a un conocimiento que puede ser considerado válido desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, el método científico consiste en una forma para aproximarse a una realidad y es el resultado de un proceso que es independiente de las creencias del investigador. Incluso en el tiempo, el conocimiento científico se va perfeccionando y solo trata de encontrar cómo funciona el mundo, siempre en base a evidencia y a un riguroso estudio. Entonces, el método científico nos acerca al conocimiento y a la verdad objetiva, pasando por ciertos pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Tenemos 6 pasos. Voy a leer los primeros 3. Número 1, observación. El primer paso del método científico siempre va a ser observar. Es recoger información de la realidad, encontrar algún hecho de relevancia que merezca la investigación. Paso número 2, la inducción. A partir del observado, se realizan preguntas para tratar de obtener una afirmación que pueda ser de aplicación general. Número 3, se crea una hipótesis, o sea, se plantea una idea o proposición que pueda explicar lo analizado de los pasos anteriores. El cuarto paso es la experimentación. Después de que hacemos una hipótesis, vamos a experimentar. Se intenta demostrar la hipótesis planteada con los elementos que el investigador tenga a su disposición. Se puede, por ejemplo, simular el fenómeno estudiado bajo determinadas condiciones. Cabe aclarar que es más fácil de aplicar en el caso de las ciencias naturales como física, química, biología, etc. El quinto paso es el análisis. Se realizan cálculos, gráficos o tablas para resumir y condensar la información que se obtuvo a partir de la experimentación. La idea es dar forma y facilitar la comprensión de los datos obtenidos de la experimentación. O sea, vamos a recapitular toda esa información y la vamos a condensar para luego tener el sexto paso, que sería la conclusión. Conclusión. A partir de los resultados de la experimentación, se puede mostrar o refutar la hipótesis. Si ocurre lo primero, se puede desprender una teoría o ley. En cambio, si la hipótesis fuera rechazada, se podría plantear otra hipótesis. Entonces, a partir de estos 6 pasos, vamos a dar ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo aplicar estos 6 pasos en un experimento para obtener conocimiento. Comencemos. Ahora vamos a ver ejemplos del método científico. Ejemplo número 1. No se tuesta el pan. Acerquémonos intuitivamente al método científico aplicando sus pasos a la resolución de un problema cotidiano. Primero vamos a hacer una observación. Supongamos que tiene 2 rebanadas de pan, las ponemos en un tostador y presionamos el botón. Sin embargo, tu pan no se tuesta. Por ejemplo, tenemos aquí la tostadora, está la rebanada de pan y observamos que el pan no se tuesta. Nos planteamos una pregunta: ¿por qué no se tostó mi pan? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Este es el segundo paso. Luego, en el tercer paso, vamos a elaborar una hipótesis. Una hipótesis es una suposición de lo que ocurre, una posible respuesta. Una hipótesis es una respuesta posible a una pregunta que de alguna manera puede ponerse a prueba. Por ejemplo, nuestra hipótesis en este caso sería que el tostador no funcionó porque el enchufe toma corriente está descompuesto. ¿Okay? Entonces hacemos nuestra hipótesis, ¿verdad? Probablemente no se tostó porque no está, el tostador no está bueno, el enchufe está picado, etc. Esta hipótesis no es necesariamente la respuesta correcta. Ojo, pueden ustedes plantear más de una hipótesis para un problema, sino una posible explicación que podemos comprobar para ver si es correcta o si necesitamos proponer otra. Luego vamos a hacer predicciones. Una predicción es un resultado que esperaríamos obtener si la hipótesis es correcta. En este caso podríamos predecir que si el enchufe de corriente está descompuesto, entonces conectar el tostador en otro enchufe de corriente debe solucionar el problema. Entonces aquí tenemos la predicción, ¿ok? Vamos a ver si se conectó el tostador, si conecto el tostador en otro enchufe, entonces sí se tostará el pan que yo deseo comerme.
Luego vamos a hacer las pruebas. Pon a prueba las predicciones. Para probar una hipótesis necesitamos observar o realizar un experimento. Ojo, esta es la parte de la experimentación, asociado con la predicción. ¿Ok? Recordemos que estábamos viendo que si se conectaba el tostador en otro enchufe, se iba a tostar el pan. En este caso, por ejemplo, podríamos conectar el tostador en otro enchufe y ver si funciona. Y aquí tenemos la prueba, ¿verdad? Conectamos el tostador a otro enchufe. Entonces decimos, si el tostador funciona, entonces la hipótesis es viable y es probable que fuese correcta. Si el tostador no funciona, entonces la hipótesis no es viable o no es correcta y es probable que fuese incorrecta. Los resultados del experimento pueden apoyar o contradecir la hipótesis. Los resultados que la respaldan no prueban de manera contundente que es correcta, pero sí que es muy probable que lo sea. Por otro lado, si los resultados contradicen la hipótesis, probablemente esta no sea correcta, a menos que hubiera un defecto en el experimento, algo que siempre debemos considerar, ¿verdad? Siempre que estamos elaborando un proyecto, utilizando el método científico, es muy probable que en el camino algo no funcione y tengamos que replantear y volver hasta nuestro inicio, a observar, a hacernos una pregunta y plantearnos otra hipótesis. Un resultado contradictorio significa que podemos descartar la hipótesis y proponer otra que sea obviamente una nueva. Ahora bien, número 6, repite. El último paso del método científico es reflexionar sobre nuestros resultados y utilizarlos para guiar nuestros siguientes pasos. Y el resultado es, el pan está tostado. La hipótesis se confirma, o sea, se confirma que, pero ¿qué está mal en el enchufe? Mi pan aún no está tostado, ¿verdad? Cualquiera de los dos resultados. La hipótesis no se confirma. Entonces quizá el tostador tiene un alambre roto, ¿ok? Vemos que hay dos posibles resultados y aquí hay dos posibles conclusiones. Si la hipótesis fue respaldada, podríamos realizar otras pruebas para confirmarla, o bien revisar para que sea más específica. Por ejemplo, podríamos investigar por qué el enchufe está descompuesto. Si la hipótesis fue rechazada, elaboraríamos una nueva. Por ejemplo, la siguiente hipótesis podría ser que hay un alambre roto en el tostador. En la mayoría de los casos, el método científico es un proceso repetitivo. No solamente se hace una vez, sino que se repite varias veces. En otra palabra, es un ciclo más que una línea recta. El resultado de una ronda se convierte en la información que mejora la siguiente ronda de elaboración de preguntas. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se implementa el método científico para un caso relativamente sencillo y que todos podemos llevar a cabo. Muy bien, ejemplo número 2 del método científico. Vamos a ir paso por paso y vamos a ir leyendo qué ocurre en cada paso. Primero, observamos. Se observa que las crías de ganso siguen a su madre a todas partes. Número 2. El investigador hace preguntas sobre el por qué los gansos bebés tienen este comportamiento. Puede ser algo instintivo, generado por alguna hormona, o lo pueden haber aprendido del entorno. A esto le llamamos inducción. Aquí nos hacemos una pregunta a partir de la observación. Número 3, vamos a hacer una hipótesis. El investigador plantea la hipótesis de que los gansos bebés siguen a su madre porque es el primer ser al que ven cuando nacen. O sea, es una cuestión de entorno. Número 4, vamos a hacer una experimentación. Se separan los huevos del ganso de la madre para que cuando nazcan lo primero que vean no sea a su madre, sino a otro ser como puede ser el mismo investigador. Luego de hacer esta experimentación, se recolecta mediante el análisis, se realizan tablas, se describen los tiempos y se elaboran gráficos. Podría ocurrir, por ejemplo, que lo anterior se dé a partir de un determinado tiempo o no. Es decir, que el ganso siga al primer ser vivo que vea si pasa más de 24 horas con ese ser vivo. Esto estaría incluido en el análisis. Ahora bien, luego de recolectar todas esas tablas, descripciones y gráficos a lo largo de cierto tiempo con los gansos y ver qué es lo que ocurre con las crías, vamos a llegar a una conclusión. Suponiendo que los gansos comienzan a seguir al primer ser vivo que ven cuando nacen, aunque no sea su madre, se estaría confirmando la hipótesis, que la hipótesis era que los gansos bebés siguen a su madre porque es el primer ser al que ven cuando nacen.
Entonces este sería un segundo ejemplo de cómo aplicar el método científico en algo que nosotros podemos observar cotidianamente.